Bueno, ¿qué tal estáis? Este no sé qué capítulo sería ya del... en YouTube. Es que no sé si sería el cuarto o quinto, porque la verdad es que hice unos directos bastante largos. He estado subiendo los directos que estuve haciendo en Twitch y demás, pero bueno, que también los grabé porque, pues eso, tampoco ve nadie, así que es básicamente como si lo estuviera grabando para YouTube directamente. Así que vamos a ello. Lo dicho, no sé si sería quinto capítulo ya, para lo que sería YouTube. Por recapitular un poco, Isn't the Moogle funny? I estamos... wonder what it's trying to say. Oh, se va a hablar con el Moguri. Que eso, que por capitular un poco, volvimos a la esta después de descubrir que nosotros éramos Ifrit, el supuesto, entre comillas, asesino del Fénix de nuestro hermano. Y hemos llegado aquí y se ha levantado nuestra amiga del alma, Jill. Así que, antes de nada, vamos a hablar con el Moguri. They even have a Moogle. I've never seen one in the flesh. I'm sure it said in my father's bestiary that they live deep in the forest, and that they never reveal themselves to humans. Nectar, you say? Clive. So it would seem. That sounds painful. Vaya, pobre Moguri. ¿Y nos dirá algo más? No. ¿Será nuestro secreto? Vale. A ver, aquí no sale que haya nada nuevo, así que entiendo que no habrá nada nuevo. If you're gonna buy something, be quick about it. Es más, creo que pillé lo último ya. Claro, es que creo que pillé la espada justo al final, ¿no? Después de cargármela esta, la... Joder, a la de viento, coño. No me sale ahora el nombre. I'm sure I'll be calling on your help again if you've a mind to lend it. A carpenter's work is never done around here. Let's Vale. get this fixed before someone does themselves a mischief. Vamos a ver a nuestra amiga Jill. A ver qué hace cuenta. It's true then. It really is you. It is. Clive! You're alive. So are you. I still can't believe it. Are your wounds healed? Yes. Talia told me what happened. You saved my life. After nearly taking it, I had no idea. Forgive me, but how did you ever come to be there, Jill? Fighting for them. The Iron Blood. They invaded not long after the news arrived about Phoenix Gate. Rosaria had lost her leaders. The Duchy was in chaos. The Iron Kingdom saw our weakness and pounced upon it. They killed the men and captured the women. And took you back to Ironhome. I thought they meant to have their fun with me before the end. But the end never came. My powers awoke, and
everything changed. It all happened so fast. We were told that the Ironblood had captured a dominant and planned to bring her on their latest crusade. They gave me a choice. To fight for them on the battlefield or see my countrywomen slaughtered. And they call us dominants. What? What happened to Clive? What happened at Phoenix Gate? It was me. I killed Joshua. No, that's not true. I know you. You wouldn't do that. It's the truth. I changed into him again, not long ago. The second icon of fire. The one responsible. Clive. When I think back to that night... The hooded man, he spoke to me. What did he say? We have found you. What did he mean? Clive, we should go back there, to Phoenix Gate. I need to know what really happened, and so do you. You need to know for certain. And if what you told me is true, and you did what you said you did, then we will face it together. Jill, All right. You'll be needing a change of clothes, then. Out you go, your lordship. We wouldn't want you getting overexcited. Sorry. I'll see you soon then, Clive. I should make ready too. We've a long journey ahead of us. Vale. He bajado un poco mi... Bueno, como el grave de lo que es la voz y tal, del micro, a ver si se escucha un poco mejor. I'll come down as soon as I've got changed, Clive. Vale. I thought I told you to make yourself scarce. Your Coña friend que needs sí, to coña get que sí, cojones. Vale, me han dicho que tengo una misión cerca mía. No sé si se refiere a una secundaria. Camarero andante, vale, creo que sí. Exacto. O sea, puedo ir haciendo las secundarias y creo que las voy a ir haciendo. Anda, mira. El Cid vive aquí. Vive bien, hija puta. Pues nada, vamos a ver al camarero. O sea, bueno, al camarero, al dueño, ¿no? Del sitio, creo que es. Entonces, sí, justo. Ah, Clive. I trust you're settling in? Gradually getting used to the place. I'm glad to hear it. I was hoping you might be persuaded to come to my aid once more. Your services will be rewarded, of course. I don't doubt it. Seems to be the way around here. We strive to be better than those we once served. Now, as to the task itself, I am once again in need of a pair of hands to deliver sustenance to our esteemed companions. I have 3 meals for 3 industrious souls. What say you? Ya sabes, te dan 0 kills, pero lo voy a ayudar. I'd be Ver algo. happy to help. Marvelous.
The Marvelous. 3 individuals you'll be seeking out are busying themselves about the hideaway. You'll find one by the entrance, another in the bunks, and the other guarding the cells. Thank you once again, Clive. Perfecto. Pues vamos allá. Ah, bueno, uno de los servitores ha dicho, vamos a este primero, que está más cerquita. Pero no se va por aquí, así que nada. Eje. Pues nada, vamos a la entrada entonces. Something smells good. For me, I hope. It is. Courtesy of Kenneth. Comida copiosa, almuerzo sencillo pero abundante de huevos y pan. De espelta. Cocinado y empaquetado por Kenneth para los miembros de la guarida. Pero solamente tengo uno. O le doy uno. Oh, my thanks. These birds are needy creatures. They don't like me running after the fat chocobo behind their backs. They must keep you busy. There's never a moment's rest. Probably for the best I eat down here, reeking of the staples as I do. I'd only put people off their food. And who has time to wash and dress for dinner when they've got little darlings like these to wait upon, eh? Anyway, thanks for the food, and be sure to give Kenneth my regards. Ok. Ok. Aquí puede que haya... Fancy a mug of Kenneth's coldest when we're done. Pensaba que habría otra misión. Lo que sí que hay es nuevo equipamiento para forjar. A ver. Make it quick. Tío, en serio, o sea, me acabo de crear esta. Y ahora me dice que puedo crear esta. Sobre todo sube 15 de daño. O sea, bueno, de ataque. Bueno, y de ímpetu, claro. Y... Veneno de Minotauro. Hombre, supongo que me interesa, ¿no? Pero... Qué pereza, qué pereza. Uy, espérate. Ahí. Claro, y lo malo es que la que tengo yo no se puede mejorar, ¿no? Claro. A ver, voy a estar usando esta de momento y si veo qué tal, siempre puedo venir a crear la otra. Back so soon? Fancied another kip in the cells, did you? Kenneth sent me. He thought you might be hungry. He wasn't wrong. The way my gut's been growling, I'd have curls running scared. Guard duty down here can't be much fun. It's not. But sometimes folk need locking up, and someone has to watch over them. I help people sleep at night, and that's not a boast many can make. You keep yourself on the right side of these bars now, you hear me? Vale, loco. Who did you bend over for to get the royal pardon? The old jailer there? Ah, bueno, claro, yo salgo de aquí. Vale, vale, vale. De todas formas, creo que la voz... O sea, bueno, que el juego se está escuchando bastante alto, lo cual es... O sea, no es malo. Pero tengo que ver un poco cómo nivelar todo y tal. Pero eso poquito a poco, supongo. Espérate. O sea... Ah, no, vale, que no es por aquí. Es por aquí. Aunque ya que estoy a hablar con este tío. A ver qué me dice. Bueno, a ver qué me pide. You! No, What's the matter? it's my assistant. She left to gather soil, and I've seen nothing of her since. I cannot concentrate one whit for fear of what might have happened. Please, I beg of you, will you go and check? I have to know. All right, I'll go. Marvelous. Thank you.
You'll be rewarded for your time, of course. Whereabouts is she? Gotan's Bales. It's on the outskirts of Lostwig. Not the safest place for an unaccompanied bearer, perhaps, but the soil there is second to none. Now go, and do not linger. Why, it may already be too late. Me dice no tardes y me quedo ahí con los brazos cruzados. Ok. Bueno, venga, vamos. Pero primero, hacer esto. Can I help you? Kenneth. Ah, wonderful. Do you hear that? Our food has arrived. Does your appetite still elude you? Is he sick? I'm afraid so. Those no longer in need of a Physica's immediate ministrations are sent here for further rest. I tend to those who cannot tend to themselves, which leaves me very little time for anything else. Happily, Kenneth sees that I stay fed. I would be lost without the kindness of good people like him and yourself. Thank you. I think that's everyone. I better let Kenneth know. Sí, tenemos que hacérselo saber a Kenneth para que nos dé nuestra recompensa. Ahora iremos a buscar a la mujer esta que se ha perdido. Y ya luego hacemos la principal. Ah, you're back. All done? Wonderful. Here, your reward, as promised. The hideaway's quite something. Everyone has their place. A fact we are proud of, believe me. I'm glad you've witnessed it for yourself. You have your place too, of course, as you have just so capably proven, and you will always have a place with us, should you desire it. It's kind of you to say so. It is the truth, and not a soul among us would deny it. I look forward to all that you will bring to our little community. ¡Qué épico! Camarero andante. No me han dado kills, pero me han dado puntos de habilidad. Espérate, esto solo se habilidad. Claro, esto solo es de habilidad. ¿Y esto qué es? ¿De nivel? Ya no me acuerdo. Sí, no, ese es mi nivel, ¿no? Soy nivel 20, tal. Vale. Quiláptero. Objeto lucrativo. Solo sirve para venderlo en tiendas. Anda, coño. My latest and greatest recipe, my life's work, if you will, is almost complete. And you shall be among the first to savor it. Entonces, si lo vendo, me darán más, o sea, me darán bien de dinero, ¿no? Será algo tocho. Pero aquí no se puede vender. Ay, disculpen los bostezos. Vale, o sea, tengo que ir aquí. Vale. Joder, qué rápido tú. Someone's in trouble. A ver si me acuerdo cómo cojones se hacen las cosas aquí. No, cómo se cambiaba de ahí. Ahí. Ah, bueno. Toma.
Enemigos derrotados. Se me había olvidado que estaba ahí mi Torgo para ayudar. Pues no, eso no es en mi nivel. Pero estos entiendo que son los puntos de experiencia. Ahora mismo no lo sé, da igual. Rubia de los valles y colmillo afilado. Vale. Are you hurt? It would have been worse if you hadn't come along. Wait, I've seen you around the hideaway. You're new, aren't you? I'm Clive. And I'm Martel. But what are you doing here? Looking for you. This is no place for a bearer on her own. I noticed that. But this soil's not going to collect itself. Then what if I gathered it for you? You could head back to the hideaway. Just exactly what sort of dirt is it that you need? What I need is soil. But I'd be a fool to refuse your help after what just happened. It's the good stuff you're looking for. Dark, rich, fragrant. You'll know it when you find it. Dark, rich, and fragrant. Right. Well, you should hurry back. Bohemil seemed worried enough that he might come looking for you himself. That seems unlikely, but I won't argue with you. Thanks. Soil, then. There's certainly enough of it here. But is it dark, rich, and fragrant? A ver, si esto le vale al señor ese. That should be enough. I better get it back to the hideaway. Por aquí tampoco hay mucho así que investigar, ¿no? En estos mapas. Venga, a volver a la guarida. Gurrita. Vale. Y a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Y ahora hablaré con Karen. Con Caron. A ver qué me dice y a ver por cuánto puedo vender eso. Y a ver por cuánto vender esta espada, porque a lo mejor esta espada se vende por bien de precio. Y me compro la otra, claro. O sea, bueno. Crafteo la otra. Oh, yes, she's standing right there. Not the girl. The soil. Did you bring it? Yes. Here. Bueno, eso lo daría. Pero no me dejan decir que no. Le doy al círculo y no me deja hacer nada. Oh puta, este. Glorious! When Martel came home empty-handed, I almost had a fit. But with this, my research can continue. First and foremost come the measurements. I must know how much ether each sample contains. From there... Wait, so you were never... Worried about me? Sorry to disappoint you, but the only thing he worries about is his research. But that's... That's all right. It's just how he is. And if it wasn't for him, we wouldn't be growing anything in these ruins. It's a small price to pay. Although, you shouldn't have to pay it too. Did he even offer you anything for helping? Ugh. Here. I know it's not much, but it's something, at least. I wish I could offer you some fruit too, but you're not likely to thank me if I do. Still, we'll grow something worth eating one of these days, and when we do, you'll have first pick. Misión cumplida. Vale, bueno, me dan materiales, tío. Que sí, doctor. Me cae mal. Ese hombre me cae mal. A ver qué me dice la señorita Coran. Oh, mi dibujo de Coran. Caron. Me invento el nombre. What do you want? To say farewell. We're leaving. Good decision.
Better that than buried out there in the black. You've got a lot to thank that girl for, you know. I know. And I will. Now, what do you really want? We both know you don't come here for conversation. Hoja de calla. Es que me da un poco de rabia, tío, porque me quiero yo la otra en plan por la cara. También es verdad que ese material era solo para crear ese arma. La voy a usar de momento. Tampoco dice nada del arma, en plan... Yo qué sé. Que haga nada especial, pero bueno. Y tampoco me deja venderla. Off you go, then. And best of luck. I should probably say thank you to Gav, too. Vale, pero espérate. Si cojo y cambio la espada, la pongo esta y hablo con ella y intento vender la otra. What? Go on, then. No me deja. Finished, are you? Vale. Pues voy a usar esta entonces. Y ya mejoraré la otra y ya está. Pero bueno, me da un poco de rabia, tío. Tío. ¿Qué es? ¿Qué orden estoy cambiando? Ah, vale. A ver las habilidades, tío. 2000 puntacos. Me puedo aprender esta. Que tiene pinta de tener un huevo de área también. ¿Esto qué hace? Onda térmica. Onda térmica no me ha llamado tanto la atención. Esta sin más, es más de movilidad, ¿no? Pero bueno, es baratita. Y esta mola un huevo. Esta mola un cojonazo. Esta que no. Despega un escudo en llamas y lanza una onda de fuego. Si el escudo bloquea en ataque mágico al enemigo, lanza el doble de ondas. Y esto, retrocede y lanza un zarpazo al enemigo. Si el retrocede se esquiva un ataque. Contraataca como zarpazos. También puede ejecutarse en el aire. Vale. Esto mola un cojón. Y esto, ahora esos enemigos cercanos en un mar de llamas. Al mismo tiempo restaura la porción de color claro de la barra de vitalidad si la hubiera. Y esto... nada, se persigue tal. ¿Y cuál quitaría de estas, tío? 3 de daño, 2 de aturdir, 2 de daño, 3 de aturdir. Vale, y si mejoro el número de golpes, se puede asignar a cualquier icon. Vale, el número de golpes también. Vale. Voy a ver así de momento. Y hablamos con Gav. So your mind's made up, is it? We'll be leaving for Rosaria as soon as we're able. Back down memory lane, eh? Rosaria ain't what she used to be, Clive, and not since the Imperials moved in. First sign of trouble, you make straight for Martha's Rest and ask for the landlady. She's a friend of the cause. Tell her you was Sid, and she'll help you out. Understood. Thank you, Gav. I'd be lost without you. Yeah, I'm just doing my job.
No need to make such a fuss. You take care, alright? Oh, I'm crap at goodbyes. Where's Sid when you need him? Give him my regards when he gets back. I will. Sorry to keep you waiting. Ready, my lady? Ready. Tres juncos, entiendo que iremos aquí, ¿no? Aquí es donde estamos nosotros. Por la zona, si no me equivoco, a ver. Digo yo, ¿no? Vamos. Rosaria. It's been 13 years. But this breeze, the smell of the grass, it's just as I remember it. You haven't been back either. I couldn't. Bran did keep a close watch on each other in the Imperial Army. You get beheaded just for knowing a deserter. The only way out was on a mission. I see. But mostly I was afraid. Afraid to go back. I know. But I'm here now. Thanks to you. We should press on. Tierra natal. Mola. Let's That thing at go. the top of the hill must be Martha's Rest. Gav said the landlady's a friend. But can we say the same for her patrons? Imperials don't tend to take well to those with my mark. If anyone asks, I'm a branded soldier, sworn to protect my noble mistress. Jill Warwick. Amiga de la infancia de Clive y dominante de Shiva, después de ser rescatada por Cid del campo de batalla donde el ejército sangre férrea la había obligado a combatir, Tarja, la sanadora de la guarida, trata sus heridas. Tras recuperarse por completo, parte junto a Clive para descubrir qué ocurrió en realidad aquella noche en el pórtico del Fénix. Provincia imperial de Rosaria. Nación situada al este de Tormentia con capital en Rosaliz. Aprovechando la muerte del archiduque y el caos sembrado durante el ataque del pórtico del Fénix en el año 860, los Sangre Férrea atacan la capital debilitando aún más Rosaria. El imperio mueve ficha entonces y anexiona el otrora glorioso ducado a sus dominios. O sea que ahora pertenece al imperio, si lo pone ahí, provincia imperial. Ya veo, ya veo. Vale, lo que quería ver es esto. Esta es la misión. Anda, hay una misión de por medio, así por la cara. ¿Y esto? Vale. Vamos a ir a los distintos puntitos que hay así en el mapa.
Y no quiero luchar contra el citroncho ese de cuerno grande porque... ¡Hostia! Porque primero hay que matar a estos. Vale, bien. No sé qué es lo que había ahí que hemos pillado, pero bueno. ¿Y esto por qué ha servido? ¿Para matar enemigos y ya está? Vale. Toma. Sigue dando, sigue dando, sigue dando, sigue dando. Vale, 10.000 de daño, ¿no? Pero cabrón. O sea, ¿de verdad me estás diciendo que no me ha salido que haya esquivado nada? Ya está, ya. Bien. Mola, mola que estaba ya atacando con Shiva. Pero me gustaría también usar a mí los hechizos, bueno, las habilidades, ¿no? De Shiva. Tiene pinta de estar guapo. Ahí va. Vale, ahí vemos un coso de eso. Ay, joder, que me entra hipo. Vamos a ver el objetito este. Vale, esta es... No le digo que de sangre férrea ponía, no sé. Me he despistado. Bien, venga. Antes de llegar ahí... Bueno, sí, queda un montón. ¿Matamos a esto ya que estamos? A la easy. La verdad es que se nota, que ahora tengo... Que me he forjado el arma esta. Y si tuviera la otra, pues encima aún más. Aquí tiene que haber un mini boss o algo seguro. Bueno, seguro, a ver, yo qué sé. Pero por la... A lo bajar un pelín. Es que creo que está... Es que creo que el juego suena bastante... Bueno, que mi voz está quizás un poco más baja, no lo sé. Da igual. A ver qué hay aquí. Vale. De momento son enemigos normales y corrientes.
se estamos atacando a los dos a la vez. A los tres. Ey, bien. A nivel 20, perfecto. Mira, justo, por los puntitos de arriba son de nivel. Pero aquí tiene pinta que va a salir el boss ese que ya me salió en la demo, ¿no? No me acuerdo cómo se llama. Que siempre es un enemigo, ¿no? Un boss en casi todos los Final Fantasy, yo creo, en todos. Realmente se Belicita. Saldrá por aquí, supongo. No sale nada. Vale. Me parece raro. Pero bueno, si no sale nada, perfecto. A lo mejor sale más tarde. Uy. Hola. ¿Me vais a atacar? Oh. No os quería atacar, pero bueno. Toma. Pobrecito los antílopes, gente. Yo me he acercado porque digo, igual. Yo qué sé, tío. Igual me saludan. Vale, pues vamos a seguir por aquí por la zona. A ver si por aquí hay algo. Aunque no tiene pinta. Y por ahí abajo no creo que haya nada porque venimos por ahí. Vale. After what happened at Phoenix Gate, it didn't seem the highest priority. Tiene sentido, la verdad. Que no fuera la prioridad, ¿no? Pero bueno. Conchas espinosas. No, mira. Primero vamos a pillar la misión esta, a ver si va a tener que ver con eso. A ver qué nos pide el señor este que está aquí. Ah, no sé si va a tener que ver con eso, pero bueno, vamos a ver. Here, you couldn't give me an hand, could you? Typical. A bloody bearer. Just when I thought my luck had changed. ¿Esto es tonto o qué? Better a crumb of crystal than an empty hand, I suppose. Though it pains me to use another man's branded. Here, you understand me, don't you? I need your help. These blasted birds must have caught a whiff of my cargo, and now they've got me surrounded. And it was running late as it was. I've got something special needs delivering before the rest, but I dare not leave my cart untended. You couldn't run it up to Martha's Rest for me, could you? Needs to get there quick, mind. No se lo llevaría, pero como quiero hacer todas las misiones secundarias posibles, venga. Fine. That's the spirit. All right. Here. You hand that to the stable master and no one else. I'm owed a little something for it. If he gives it to you, pass it along to your master by way of thanks. Be off with you then, and don't go taking any detours on the way. Te mataba de espadazo en la cabeza. Tonto, que eres tonto. Y pollas. Que te mueras. Hola, chocobos. Y te rompía el puto carro de mercancía, pero no puedo hacer eso. A ver, vamos a ir a los... ¿Dónde estaban los trolls estos? A ver qué se cuentan los chavales esto. Los goblins. Venga, uno le va por culo. Perfecto. Que es eso que podía acercar un poquito.
Hijo puta, me se da a esquivar, cabrón. Cúrame, perrito. Que me cura menos un poquito eso que tengo. Pero si le da a esquivar, hijo puta. Apoyo. Collar de huesos por 2. ¿Y esto qué era? Conchas espinosas. Espero que sea un material worth, porque si no... Mira, un cofre, coño. Colmillos afilados. Pues bueno, de momento ningún cofre me ha dado así nada súper tocho, ¿no? Creo recordar. Pues nada, podemos seguir con nuestra aventura. Sigamos el camino, lo único... Vale, sí, sí. Igual tú casi meto el puto dedo en el ojo, chico. ¿Qué haces, tronco? A eso. Dame objetos. A chuparla. Perfecto. Vale. Y por aquí no hay nada. Ah, vale, por aquí ya está. Vale, por aquí no hay nada, ¿no? Supongo. Este objeto. Colmillo afilado. Ok. Ok. Muy bonito el escenario y todo, ¿eh? Me gusta, es muy tranquilito. Bueno. He visto por aquí antes un algo. Para eso es ahí. Vale, están los antílopes estos que me dan penita matarlos. Te conchas espinosas, pero también, si lo piensas, bueno. Uy, pero no te atacan de primeras. Supongo que solamente si se sienten amenazados, no lo sé. Y solo te dan tiros, en serio. Y piel de bestia, vale, sí. Y te dan experiencia, supongo que merece la pena, ¿no? Puntos de experiencia, o sea, puntos de habilidad, mejor dicho. Te dan un poco de todo también, o sea que bien. La perita, pero bueno, es lo que hay. El farmeo. Es lo que tiene el farmeo. Martha's Rest. Martha's Rest. Vale, aquí hay otra cosita. Vamos a cargarnos a estos capollas. Uy. Y otra vez puso la mierda esta. Vale, la habilidad hace bastante más daño que antes, ¿eh? O sea que me alegro, me gusta. Me alegra tener un poco más de daño.
en lo que es la habilidad. Hombre, los ataques normales también, ¿no? Pero... Tu capullo. No te me has hecho mucho daño. No te me has hecho mucho daño. Toma, dormí. De la hostia que lo metí. Ahí, dale, Jill. Ya ves. Uy, lo de ahí demasiado pronto, tío. No sé si está haciendo mucho daño como tal, pero bueno, yo lo voy haciendo. Hostia puta. Ahí, bien. Mola cuando termina Jill. Que se pone con el... Con el arma y... Bien. Pues sigamos, ya estamos a puntito de llegar a la posada esa. Y un cofre aquí todo escondido. Que he visto el puntito ahí, ¿qué te parecía? Como digo, a veces está muy escondido, pero tampoco veo que te dé nada súper vital de momento. En otros juegos sé que habían cofres que te daban armas y cosas tochas, tío, pero en este no... Me han dado materiales y poco más, creo. A ver, ¿eso será enemigo? ¿Será aliado? Eurusía. A ver, se puede seguir por abajo y seguir para aquí. Muelle de Nash. A ver. Si hago por aquí, no hay nada. Quiero ver si puedo pillar el objeto ese antes de llegar a la posada. Dar una vueltecita por aquí. Una vueltica. ¿Dónde está el otro? Perfecto. Vale, venga, voy por aquí. Toma. Not the flawless, but at least we won. Hostia, un bandido. Bueno, cuando dicen que está flipando aquí. De las habilidades y que tú imagínate que te están dando con esto. Hostias. A chuparle. Bueno, te dan unos poquitos de guiles. La verdad es que ninguno te da así muchos guiles, ningún enemigo. Pieles de bestia. Si han dado algún objeto que mereciera la pena, de verdad que no lo veo. O sea que no me doy cuenta, me refiero. Pero bueno, vamos a volver para atrás. Aún así me gustaría explorando y eso. O sea que...
Por si las moscas, por lo que pueda pasar. Si sigo por aquí... Es que es una zona un poco tocha. Me gustaría dar toda la vuelta y no perder así nada, ¿no? Pero... Por ejemplo, estos... No sé hasta qué punto merece la pena matarlos todo el rato. O sea, me refiero... Y gastar tiempo en ello. Por eso... Corre ya, hombre. Voy a dar una vuelta así rápida, yo creo. A ver, por aquí se me perdió algo. Vale, por ahí un objetito. Aunque supongo que eso es... Hostia, en el otro lado... Ah, bueno, claro, bajando por ahí. Bueno... Claro, es que hay bastante zona, para explorar. Vale. Prefiero por esto. Vale, perfectísimo. Conchas espinosas otra vez. No hay ningún cofre por ahí escondidito. No, no parece. Vale, parece que por aquí se sube al objetivo, ¿no? Así que vamos a volver para atrás. Y a bajar por la otra zona, coger ese objeto que hay por ahí, que seguramente sea piel de no sé qué. Que luego eso es otro equipamiento. De momento creo que solamente me han dado con misiones secundarias, ¿no? En todo caso. Y no con... no buscando cofre ni nada por el estilo. Lo cual me sigue haciendo preguntarme a mí mismo si merece la pena ir a por los cofres o investigar tanto. Porque de momento, sinceramente, no creo que haya sido nada que haya dicho, coño, merece muchísimo la pena. Pero igual es por ser el principio del juego, ¿no? Como siempre. Solo llegas a las partes más esos del juego y pues... ¡Pof! ¡Pof! ¡El pof! Esto es que tampoco hace mucho daño, es verdad. Vamos a tomar daño del fuego cambio, sí. O sea, el de Morlecen, vamos. Impulso ígneo. Por lo cual es probable que al final termine aprendiéndome la habilidad del tornado, tío. Es más, es que estoy por aprendérmela ya, tío. Y empezar a usarla. Es que además mola un huevo, tío. Y me quito la de las garritas esas, ¿no? Porque o sea, está bien, no está mal. Porque es una de dos, o mejorármela o aprenderme esta directamente, que yo creo que es lo que voy a hacer. No tiene mucho daño, pero aturde un montón. Y es que encima les persigue, tío. De una. Espérate. Aquí, eso es. Esta la puedo quitar y meto esta. Madre mía. Ahora la pruebo, lo que pasa es que tendrá un CD de la hostia, ¿no? Tardará un montón en... que me vuelva a salir. Pero espérate un momento, tío. ¿Por ahí no puedo ir? Sí puedo ir por ahí. Ah, vale, sí me he saltado. Vale, vale.
Ya hacía yo. A ver, lo voy a usar ya. Y si encima le voy dando ahí. El pájaro se ve un cipote, lo único, ¿no? Vale, bien, bien. Mola, me gusta. Aparte... Bueno, sí que tarda, sí. Tarda en volver a tenerla, pero no tanto como esperaba. Digo, igual son... Bueno, que a lo mejor son 2 minutos, ¿eh? Lo que se tarda, pero bueno. No hay nada por aquí, en serio. Quita, hombre, no... Nos quería atacar, nos quería hacer daño. Collejón. Lo dicho, no hay cofre. Pues nada. Nos disponemos a seguir nuestro camino. Y ahora sí que sí a dar todo el voltio ese grande. Lo bueno de esto es que voy consiguiendo ahí mis cosillas. Mis pieles de bestia. Como se dice, tronco, mis materiales, eso. Pues no me sale la palabra, vale, que hay un nuevo tocho. Perfectísimo, como siempre. Yo haciendo el tonto. Uy. Vale. Tengo que seguir por aquí, luego ya me cargo al tocho. Es más, eso no es nada. Va a suponer que aquí no hay una mierda. O sea, bueno, que habrá algo, pero pensaba que iba a haber más continuación a otro mapa o algo así por el estilo. Vale, bien, bien, bien. Vale, perfectísimo. Pues ahora los enemigos, es que si no me acuerdo, la última vez que jugué los enemigos me duraban un poco más. O sea, me eran más... Uy. Más complicados de matar. Sangre negra, eso era para hacer cosas, o sea, claro. Eso servía para algo, ¿no? Eso servía para craftearte cosas, puede ser. Lo voy a mirar porque me gusta el nombre, sangre negra. ¿Dónde está, tío? Aquí. Ah, solo sirve para venderlo. Pues luego tengo que ver lo que cuestan esas cosas porque he vuelto a irme sin mirarlo, como un tonto pollas. Que lo iba a mirar antes y se me ha olvidado. A lo mejor aquí en la posada esta se puede ver, o sea que ahora lo miraremos. Eso sí, antes de nada, a reventar a este hombre. Le baja bastante la
la barrita esa de los cojones. Lo que pasa es que a lo mejor necesito usarlo más en la segunda barra, ¿no? Para usar las otras habilidades primero, luego la... Puede ser que no haya terminado la frase, me ha quedado a medias. Lo he puesto con el videogame. Y me desconcentro. Au. Venga. Es que ya meto 3000 para poner eso. Cuidado. 11.000 de daño. Muy bien. Muy bien. A ver, ¿qué era este objetito? Conchas espinosas. Vamos a ver lo que son las conchas espinosas, porque antes no lo he mirado. Bueno, collar de huesos que me lo han dado antes. Ahora esto collar... Vale, con 1 gigas y su garrote. O sea, estos son los que llevan los gigas, básicamente. Y ahora la concha espinosa esta. Es un material, al pulir las protuberancias de la superficie, esta concha de los mares occidentales de Tormentia emite unos destellos dignos de la más hermosa de las gemas. Lejos de ser un mero elemento ornamental, su dureza la convierte en un material ideal para crear armaduras capaces de resistir incluso el embate de una espada de adamantita sin sufrir ningún rasguño. O sea que esto nos va a servir para crear armaduras y a lo mejor espadas, pero en un principio armaduras. Vale. Argolla dragontina. Eso ya lo leímos creo la última vez. Vale. Uy, me he equivocado. ¿Y esto qué es? Ah, bueno, vale. Estos son objetos únicos y objetos clave de las misiones. Vamos a ver si hay algo más por aquí detrás. Que no tiene pinta, pero bueno, vamos a dar una vueltecita por aquí. Por este lado. Y ya sí que sí, yo creo que nos toca pirarnos. Mira, aquí había una cosita, concha espinosa. Y ahora sí que sí vamos a donde la misión principal. O sea, hay zonas que explorar y tal, pero tampoco... O sea, supongo que esto se podría considerar mundo semiabierto, no sé, o algo así. No lo sé, o sea, el nombre me lo inventa un poco. Pero bueno. Veamos. That's one of our branded. Do we take him in? He's not one of ours. Look, he's with his master. Estos son tontos. A ver, Gerard. Are you the stable master? I was asked to deliver this to you. This is for me, right enough. Not sure what some bearer's doing bringing it to me, though. Where's that fool of a peddler got to? He couldn't come himself. His cart's surrounded by wild chocobos. Huh. Sounds about right. He'll have it full of Gizal greens, no doubt. Crammed with them, if I know him. Gizal greens? Chocobos go mad for them, don't they? And if you forget to seal the cart up tight, the smell gets out, and birds come running from miles around. Don't get me wrong. They're a fine investment for a savvy merchant, especially around these parts. But you can't get greedy, as our mutual friend is learning the hard way. Still, I got my wares, and that's all that matters. Be sure to pass your master my regards. Colmillo de filo de piel de bestia, tío. Es que estas misiones... No sé hasta qué punto merecen la pena, de verdad. O para lo que te dan, tío. You get some rest now.
Vale, pues sigamos. Quería ver si podías interactuar con la señorita Jill. Vale, no puedes entender eso. A ver, You estos, ¿qué barely dicen? have to step out your front door these days before you're set upon by beasts or bandits. So much for the Holy Empire bringing us a new age of enlightened order. The place has gone to the dogs. La gente se queja por quejar, hombre. A ver, un cofrecito por aquí, ocultete, traviesillo. Y llegamos a nuestro destino. I wonder if Martha is as friendly as Gav claims. Let's go and find out, shall we? Which staff was for the Golden Stables again? Mira, fragmentos de vertiza esa. Bueno, es una musiquita tranquilita, me gusta. Leave them in the pile. Take them over when the bridge is back up. And when's that gonna be? A ver, aldeano. Here, has this thing always been glowing? Here, has this thing always been glowing? No, es por mi presencia. Eje. Vale, puedo darme una vueltecita y ver qué hay. Ah, mira un mercader. Vamos a ver lo que se ven, por lo que se pueden vender las estas. Y es más, debería de ver cuánto cuesta aquí, cuánto cuesta en el otro lado. Sí, perdona, te he pisado el cultivo. So much for all parts of the Empire being equal, if that's all the crystal they give us. It's not like any of us lowborn can afford a bearer anymore. Pues vaya. Rollo de música. Guay, guay. Vale, y eso aquí no se puede Bridge will pasar. be fixed when it's fixed, all right? The bridge is down. If you're headed for Eastpool, you'll have to wait. Vale, no te dejan pasar. Bien típico de los RPGs. Que te dicen, por aquí no, por aquí no. Todavía If it no. weren't for that mark, I'd be on you like a rash. Lo puedes hacer aún así, Pero bueno, los prejuicios de la gente. Sword from its scabbard in days. Come on, come inside. I'll be happy to show you how well I do. Moneda bestialidad. A ver, moneda bestialidad, ¿eso qué es? Anda, mira, tengo otra. Los académicos afirman que para venderlo en tiendas, vale. Los académicos afirman que la existencia del desarrollo de la sociedad que las usa. En tal caso, esta moneda demuestra que los duendes y orcos presentan un grado de civilización mucho mayor que el que se les atribuía. O que la humanidad no está civilizada como se piensa. Claro. Puede que sea más la segunda. No. Digamos. A ver. Make sure you're aiming that at the fish there, son. Keep them nice and fresh. Fresh cuts. Get your fresh cuts here. Mola. A ver si hay otro cofrecito por aquí escondidita. Que no tiene pinta, por aquí se baja. Bueno, no tiene pinta, o sea, por aquí abajo, a ver. Y esta zona
Vaya. Esta zona es nueva. O sea, bueno, nueva. Y la puedo explorar también. Wish I had a bow to call my own. Voy a subir de todas formas. No voy a ir mucho más para allá. Más que nada porque tampoco voy a jugar mucho más tiempo. Y quiero continuar un poquito con la historia principal. Conocer a esta mujer, a ver qué nos dice. Where'd you get these turnips? Lo único, voy a hablar con el mercader este primero. Anything catch your eye? Espera, aquí, vender. Materiales. A ver. Objeto lucrativo. 800. Hombre, no te dan mal de pasta, ¿no? Lo que no encuentro por aquí... Esto. 200, pues no era tanto. Para venderlo en tiendas. 400, tal... O sea, tampoco se consigue tanto dinero como pensaba. A lo mejor en la otra zona te cobran... O sea, te cobran, no te pagan más, quiero decir. A ver, ¿qué nos encontramos aquí dentro? It was good, honest work building the aqueduct. Back when we had proper leaders and proper trades. Not just selling our blades and our bodies. De los actos prohibidos en esta fonda. A todo aquel que cometiere alguno de los siguientes embustes o agravios durante una partida, se le castigará con la expulsión del local, aliente de reparar el perjuicio ocasionado si lo hubiese. Como por ejemplo, ocultar ases bajo la manga, barajar por encima, marcar las cartas, mirar de reojo la mano del rival, apostar a alguna de las mozas. Sobre las verduras guishal. Jamás se deben consumir crudas. Su fuerte olor y regusto amargo pueden provocar bascas y marcos. Nada de saltearlas. Se queman con gran facilidad y el hedor se adhiere a la sartén. Nunca se han de hervir. Sus vaos excitan a todos los chocobos. En media legua a la redonda. Ay. Para evitar sus efluvios, se han de mezclar con 9 partes de dracomenta, 6 de jugo de tomate perdido y 2 de hierba del eco, y dejar macerar la mezcla en vino y miel durante 6 jornadas. We should think about pressing on. All right. Just let me get this down, mate. Vale, voy a subir a ver qué hay por aquí arriba. No sé si hay otro cofecito ahí, timidillo. Pero solo hay puertas. O sea, habitaciones. Hola, Jill. Pues hablemos con Marta, a ver qué nos dicen. Excuse me. Would you happen to be the landlady? Depends who's asking, and why they have an Imperial bearer with them. For protection, which hopefully won't be needed. If you can advise me on the safest route to the west. It's your friend here I'd be worried about. Bearers don't have an easy time of it in Rosaria. Even a Stratton lad like him might attract the wrong kind of attention. And if he gets nabbed, it ain't likely to end well for you either. Then we'll just have to stay out of the malicious way. Gav said you might be able to help us. Follow me. Sorry for before.
Can't be too wary of strangers asking questions in our game. I'm Martha, an old friend of Sid's. He said he had high hopes for a bearer who joined recently. I expect that's you. So, where is it you're headed? For Phoenix Gate. We have questions that need answering. Is that so? Well, if you want to avoid the garrison, the road through Eastpool's your best bet. Or it would be, if the bridge hadn't collapsed. A right bloomin' nuisance it is. We've had no trade with the village for weeks. I did ask our carpenter to take a look at it. But he went out on another job, and he hasn't come back. Do you think something might have happened to him? Fingers crossed he's just taking his time. The alternative don't bear thinking about. We'll find him. And make sure he's safe. We both need that bridge repaired. Your carpenter sounds like the man to do it. I see why Sid's got such a soft spot for you. If you could, I'd be in your debt. You said that he went out on a job? Right. He went down into the marshes to check on another bridge. The one by the Fallen Gate. The marshes were dangerous at the best of times. We should hurry. There's a ladder to the side of the gate. That's the quickest way down, if you've a head for heights. His name is Bernard. Should you find him well, tell him Martha sent you. And that he's wanted at the bridge to Eastpool. Vale. Pues... ahí a Marta. Encuentro a Bernard. Yo creo... Don't know what Bernard was playing at, going into the marshes alone. If he's ended up in a crab's belly, it's his own stupid fault. The ladder by the... To the marshes, then. Let's find that ladder. Uy, ¿qué hago? Pues lo que he hecho hace nada. A ver, supongo... Ah, pues no. Por aquí. Did you hear the latest? Here's the gate. And that must be the ladder. Which ladder? Ah, vale, esto. Claro, aquí no he estado. I don't care what your orders are, Brandon. You keep that sword in its sheath. Get away from me! What was that? It came from under the bridge. Come on. Ah, vale. There he is. Hold on, we're coming! Uy, me confundí, pero bueno. ¿Dónde estoy? Que vente aquí, coño. You're finished. Para unos poquitos puntitos. Thank you, my lady. You saved my life. Not at all. You're Bernard the carpenter, yes? I am. I didn't realize my name was known so widely. I'm a friend of Martha's. She asked us to come and find you. Well, I'm very grateful for it. I just finished checking these piles when I turn round. I see a gang of slavering monsters looking to feast on my flesh. If you hadn't come when you did, I'd have been snipped into strips by now. We're just glad you're safe. I best go and give my regards to the landlady then, eh? Actually, she asked that if we found you, we should beg you make haste to repair the bridge to Eastpool. Of course.
I said I'd take a look at it, but it clean slipped my mind. I'll head up there straight away. Hasta luego. The trusses are still sturdy. It's just a matter of replacing the stringers and relining the deck. I'll have it done in no time. Thank you, Bernard. We were hoping to take the road to Eastpool ourselves. We're very grateful for your help. And sorry for asking this of you after what you've been through. I owe you my life. Fixing a bridge is the least I can do. Thank you, my lady. And you too, son. You're with Sid, ain't ya? Me and him, we go way back. Not as far as Martha, mind, but far enough. I see. Well, I best get cracking then. You go and let Martha know I'm all right, and she'll have her bridge back soon enough. We will. Lo dicho. The bridge will be fixed when it's fixed, right? Creo que lo voy a ir dejando ya porque además se me están ya cerrando los ojitos de cansancio. Así que voy a dejarlo aquí. No es más, lo voy a dejar aquí dentro. No por estudiar, o sea, por... Yo no sé lo que estoy diciendo tú, el sueño que tengo. Voy a entrar. Y voy a dejar de jugar aquí. Igualdad. Perfecto, pues lo dicho. Me puedo dormir que estoy un poco bastante cansado. Y pues nada, eso es todo, chavales. Lo dicho, si se ha pasado alguien por aquí por el stream, pues muchas gracias. Y si no, pues también. Y que se haya pasado por el vídeo, os lo agradezco. Así que nada, un abrazo y nos vemos en la próxima. Adiós.